Perdonad el retraso, he pedido que me cambiaran el micro por cuando tengo un micro en la mano en un stage así, me dan ganas de cantar. Entonces, por si acaso, para evitar la tentación, he pedido que me lo cambien. Bueno, para los que no me conocéis, porque no estuvisteis en las charlas anteriores, antes de nada me presento. Soy Verónica Buide, soy abogada de propiedad intelectual, productora ejecutiva de series y películas de animación para público infantil y familiar, y también soy presidenta de MIA, la Asociación Iberoamericana de Mujeres en la Industria de la Animación. Y vengo a contaros hoy, muy general y muy por encima, un poco el marco jurídico que ampara el uso de la inteligencia artificial en general y, sobre todo, cómo impacta en la industria de la animación, fundamentalmente en todos los trabajos autorales, todo lo que hacen los artistas y los autores. Me gustaría que fuera una sesión dinámica y participativa, así que si hay algún concepto que no me explico bien, queréis interrumpirme, por favor, hacerlo. Y cualquier inquietud que tengáis, al final tendremos un turno de preguntas para poder comentarlo juntos, ¿vale? Entonces, para empezar, os lanzo una pregunta. ¿Cuántos de vosotras y vosotros os preocupa la inteligencia artificial y cómo va a afectar a vuestro trabajo? ¿A cuántos os preocupa? ¿Así? ¿Vale? Vale, bueno, veo no todas las manos levantadas y eso es un alivio, porque en otros foros hay mucha más gente preocupada. Yo creo que en vez de preocuparse hay que ocuparse, pero ahora vamos a hablar de todo ello y lo comentamos después, ¿vale? La industria de la animación, a diferencia del resto de la industria audiovisual o de otras industrias creativas como la editorial, por ejemplo, siempre ha estado muy conectada y muy integrada con la tecnología. Por lo tanto, los que nos dedicamos a esta industria estamos muy acostumbrados a todo tipo de innovaciones y avances en cuanto a la tecnología y a lo digital. Con lo cual somos, digamos, más abiertos a abrazar este tipo de cambios y de evoluciones, ¿no? Pero ¿por qué es diferente la inteligencia artificial? ¿Por qué nos ha preocupado? ¿Por qué ha roto un poco los esquemas, ¿no? Pues creo que, en mi opinión, porque hemos pasado de utilizar herramientas que nos ayudan a trabajar mejor a herramientas que podrían sustituirnos en el trabajo, y eso creo que es lo que genera un poco de inquietud. Vamos a ver si es así o no y luego lo comentamos juntos. En realidad los sistemas de inteligencia artificial ya están integrados en el software, en todas las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar en la animación desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia es que ha llegado la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que a diferencia de la otra, que ya vivía con nosotros, lo que hace es aprende de patrones y genera un resultado solo utilizando unas instrucciones que cualquier persona en lenguaje que todos nosotros hablamos pueden darles al modelo. Antes necesitabas un programador que supiera de código para que esa inteligencia artificial se integrara en nuestra vida diaria, por ejemplo, en el reconocimiento facial o en los algoritmos de las redes sociales. Pero ahora es otra cosa, ha cambiado. Cualquiera de nosotros lo podemos usar para generar contenido, pero ese contenido es una obra protegible, no lo es. Es verdad que cualquier persona puede sustituir a los autores, a los artistas y hacer un diseño de personajes, un guión, gracias a la inteligencia artificial. Es verdad que no hace falta que nos preparemos porque ya lo hace toda la inteligencia artificial. Hoy no. Esto va muy rápido. Yo creo que esto no va a pasar, pero por lo menos en el corto o medio plazo, pero vamos a ver cómo lo articulamos a nivel jurídico. Yo clasificaría las problemáticas en torno a la inteligencia artificial en dos tipos. Por un lado está el input, es decir, todos los datos, todos los textos con los que se entrenan a los modelos de inteligencia artificial. Todos esos contenidos son contenidos que están protegidos por el derecho de autor. Si no, pues depende, ¿no? De facto, las empresas como ChatGPT, como OpenAI, u otras,
lo que han hecho hasta día de hoy es pescar en la red todos esos contenidos que había en abierto para entrenar sus máquinas sin preguntar a nadie, y lo han hecho en silencio, sin comentarlo, porque, bueno, obviamente necesitaban todo eso para que esa máquina, ese modelo funcionara, ¿no? Pero esos contenidos, vuelvo a lo de antes, son protegibles. Los autores pueden demandar a estas compañías, de hecho ya lo están haciendo, pueden hacerlo, pues ya os digo, depende de los contenidos. Si el contenido con el que se alimenta este modelo, con el que se entrena, es de dominio público, es decir, una obra que ha creado un autor que ya ha muerto hace 70 años según la legislación española o hace 80 según la colombiana, entonces se puede usar libremente, no tiene que pedir permiso a nadie a OpenAI para entrenar la máquina con estos contenidos, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven o las Meninas de Velázquez, ¿no? ¿Qué pasa si no han pasado sus 70 años o el autor está vivo? Pues lo que pasa es que podría ser que hubiera dado autorización a esas empresas para que utilizaran sus obras, o puede ser que no. Y si es que no ha dado ese permiso, estas empresas se pueden acoger a una excepción a la regla de solo puedes utilizar mi obra si te doy permiso, que es en el derecho anglosajón se llama fair use, y en el derecho europeo, y aquí también, es la excepción de minería de textos y datos. Y esta excepción, ¿cómo funciona? Es decir, la base de esta excepción es que hay que permitir a las empresas que puedan innovar sin poner cortapisas, como tener que ir uno a uno a todos los autores a pedir autorización, o también promover la investigación científica, gracias a toda esta gestión y el manejo de todos estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los autores no pueden hacer nada para que no se entrenen estos modelos con sus obras. Si pueden oponerse. ¿Cómo se pueden oponer? Pues en los diferentes países se establecen diferentes mecanismos, pero el más común es o le escribes directamente a esa empresa, seguramente te harán poco caso, porque normalmente son empresas que están en Estados Unidos, etcétera, etcétera, o en tu página web donde tienes publicados tus contenidos, tus obras, lo que puedes hacer es incluir en tus términos y condiciones que no permites que esos contenidos se utilicen para entrenar modelos de inteligencia artificial. Hasta ahí todo claro. Pero, ¿qué pasa si tú, además de tener tu espacio de venta de tus obras, de publicación de tus textos, también subes contenidos a las redes sociales? Pues lo que pasa es que por el mero hecho de subir contenidos, por ejemplo, a Instagram, nadie se lee los términos y condiciones, yo tampoco, obviamente. Pero si te los lees, lo que tú estás haciendo cuando subes esos contenidos a las redes sociales es darle a esas empresas el permiso para que hagan lo que quieran con ello, incluido entrenar esos modelos. Por lo tanto, por mucho que tú te opongas en tu página o en una página mucho más pequeña que tiene más, digamos, respeto por los autores, si luego lo haces lo mismo en las redes sociales, pues igualmente van a estar utilizando tus contenidos y tus obras para entrenar. Justo este es el tema, es la base de las demandas que últimamente están en todos los medios de comunicación, que fundamentalmente se centran en Estados Unidos. El New York Times ha demandado a OpenAI, Getty Images a Stable Diffusion. ¿Por qué? Porque dicen que han entrenado, y lo han hecho y lo han admitido, han entrenado sus modelos con una cantidad ingente de información que es suya y no ha habido ninguna contraprestación a cambio, porque estas empresas, ellas se escudan en que, bueno, en realidad lo que están haciendo es que están utilizando esta excepción que os contaba antes, la excepción de minería o fair use, porque quieren avanzar, quieren innovar y entonces lo utilizan por eso, pero en realidad lo utilizan con ánimo de lucro, obviamente. Entonces lo que estas empresas piden es que se les compense de alguna manera por utilizar esas obras, ¿no? No hay sentencia todavía, no se sabe lo que va a pasar, pero cada vez más hay esa conciencia de que los autores tienen que pedir permiso, al revés, las empresas tienen que pedir permiso a los autores. Como sería imposible que estas empresas fueran uno a uno
a los autores a pedir permiso de cada una de sus obras, lo que en general se ha considerado pertinente es que las entidades de gestión colectiva de derechos gestionen licencias generales. Es decir, cuando tú vas a inscribir tu obra, por ejemplo, en Ejeda Colombia o en SAICO o en la SGAE en España, tú tienes que poner, bueno, obviamente todos los datos de la obra, cuando la has creado, etcétera, y tienes que poner para qué quieres que se use o no se use. Por ejemplo, tienes que poner si quieres que se use una canción que has compuesto o no, si lo permites, en un anuncio. Puedes decir que no. Y también puedes decir que no quieres que que se entrene un modelo de IA con tu música, tu canción o tu libro. Entonces, estas empresas van a estar obligadas, al menos en Europa, se les va a obligar a consultar primero a estas entidades de gestión colectiva para asegurarse que las obras que van a utilizar para entrenar los autores han dado ese permiso o no. Pero eso es algo que se está intentando hacer en Europa, que es un poco la punta de lanza de la regulación de la inteligencia artificial. Ya veremos. ¿Hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vale. Y ahora vamos a hablar de algo... Ah, perdón. Sí. Está apagado. Allá. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Soy Ana María Castillo. Tengo una pregunta Cuéntame. respecto a la protección de obras. Gracias. Y es básicamente, tú dices que yo la puedo proteger a través de mi página web, pero yo puedo poner en los términos y condiciones que si está en mi página web o redes sociales, ¿no tienen derecho a usarla? No. ¿O tienen potestad? No, lo que quería decir es que no la estás protegiendo. Lo que antes contaba es que puedes decidir, tú como autor, puedes decidir que nadie utilice tu obra, tu libro, tu diseño, lo que sea, para entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¿Y cómo le haces saber a esa empresa que no puede utilizar tu obra? Pues puedes hacerlo si tú tienes tu obra publicada en una página web que creas tú y vendes, por ejemplo, tus ilustraciones por internet, ¿vale? Tú en tus términos y condiciones puedes dejar claro que toda esa información que está en internet, ellos no la pueden utilizar para entrenar su modelo de IA. Otra cosa es las redes sociales, es decir, en esa página tú puedes poner eso y ellos no podrán utilizarlo. Pero si tú subes esa ilustración a Instagram, para darte a conocer, Instagram en sus términos y condiciones dice que cualquier cosa que se suba ellos la pueden utilizar para entrenar sus modelos de IA. Por lo tanto, hay una contradicción y entonces a través de tu página no podrán utilizarla, pero la podrán agarrar de las redes sociales en las que lo subas. Ya sé que es complicado no estar en redes sociales porque es parte del trabajo de dar a conocer, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues que tiene esos problemas estar en redes sociales, que son unos términos y condiciones muy abusivos en muchos casos. ¿Puedo agregar otra cosa? Dime. Porque yo he escuchado que hay como plataformas en las que ellos, o sea, tú puedes filtrar tu imagen para que la inteligencia artificial tenga más dificultad en robártela. Sí. Uy, sí. Entonces eso pues nos ayudaría o parcialmente. Sí, claro, sí, hay plataformas más cerradas que, ya te digo, que respetan más los derechos de autor en ese sentido y os protegen más. Entonces sería cuestión de publicar o tener el cuidado de publicar vuestras obras en ese tipo de páginas y no hacerlo en otras pues que tienen unos términos y condiciones, ya te digo, mucho más abiertos que os desprotegen a vosotros. Gracias. Vale, gracias. Buenos días. Hola. Tardes. Mi nombre es Saray y me gustaría saber qué pasaría si, por ejemplo, alguien resube tu contenido que has protegido a esa red social, involuntariamente la inteligencia artificial se alimenta de ello. ¿Cómo podría tratar el problema jurídicamente, por ejemplo?
Bueno, creo que no tenemos tiempo para que te cuente cómo salir el proceso, porque lo que tendrías que hacer es denunciar a esa persona que lo ha hecho ante la red, primero ante la red social, incluso hasta en los juzgados, porque está utilizando un contenido que no es suyo y por lo tanto no puede hacer eso, porque tú no le has dado su permiso, ¿vale? Entonces, claro, obviamente la inteligencia artificial no sabe quién lo ha subido, esto es ciego para ellos y no pueden saberlo, pero si tú lo sabes, puedes denunciar a esa persona que lo ha hecho. Listo, gracias. Bueno, continuamos entonces con la otra parte, con el otro melón de problemáticas que son el output, es decir, el resultado que genera la utilización de estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, cuando una persona escribe en lenguaje normal lo que quiere hacer y la inteligencia artificial hace su magia y lo que hace es te presenta una imagen o un texto. Esa imagen y ese texto se pueden proteger, tienen derechos de autor, y si tienen derechos de autor, ¿quién es el autor? ¿Es el que ha programado ese modelo? ¿Quién es? Esa es la gran pregunta y lo que se venía, digamos, la base creo, del miedo, de la preocupación de los autores, pensando en que, bueno, cualquiera puede decir, hazme un cuadro al estilo de Dalí con mi familia, o al estilo de Botero con mi familia, y te hace un cuadro, y por el mero hecho de haber hecho eso, ya tú eres el autor de eso que, digamos, genera este modelo. Y ¿esto es así o no es así? ¿Qué creéis? Bien, ¿creéis? ¿No? ¿Lo tenéis claro? Lo tenéis claro. Pues efectivamente, la base de esto es que todas las legislaciones, o prácticamente todas las legislaciones relacionadas con la propiedad intelectual, dicen que para que una obra sea protegible tiene que cumplir fundamentalmente dos condiciones. Una es que sea una creación humana o del espíritu, como dice la legislación colombiana, que me ha encantado. Por ahora la inteligencia artificial no tiene espíritu, por ahora, por lo tanto humana claramente, y que sea original. Tiene que cumplir las dos cosas. Si no cumple estas dos cosas, no puede ser protegida por los derechos de autor. Entonces, ¿hay o no intervención humana por el mero hecho de escribir un prompt, ¿no? Una instrucción en un modelo de inteligencia artificial para que te devuelva algo? ¿Hay inteligencia humana? Hay, seguro. ¿Intervención humana? ¿La hay o no la hay? Obviamente la hay porque has escrito, pero la clave es si es suficiente. ¿Es suficiente esa intervención humana para que lo que te genera, el texto que te devuelve, por ejemplo, esta inteligencia artificial, sea protegible y tú te puedas atribuir la autoría? Porque ya sabemos que la máquina puede ser autora porque tiene que ser una persona. ¿Esa persona que ha escrito el prompt es autora o no es autora? ¿Qué creéis? No. Pues depende. Depende de lo que se considere suficiente. No hay legislación todavía en el mundo que diga cuál es el porcentaje de suficiencia, ¿vale?, de esta intervención humana. Lo que está claro, y todas las legislaciones, sobre todo todas las jurisprudencias y todas las agencias de protección de la propiedad intelectual que hay en el mundo dicen, es que si la intervención humana es igual a 0 o a un porcentaje muy pequeño, eso no es protegible, ¿vale?, porque no hay una intervención humana. ¿Cuál es el porcentaje que se considera suficiente? No se sabe, no hay ninguna legislación que lo diga, todavía no hay jurisprudencia que lo diga. Hay que ir caso por caso. Pero además tiene que concurrir otra circunstancia, no solo la suficiencia, sino de lo que se habla también es de que la intervención humana sea esencial. Es decir, que si yo utilizo la inteligencia artificial solo para inspirarme, para buscar ejemplos o para afinar algo que yo he creado, pero la conceptualización de esa idea, de ese cuadro, de esa ilustración, de ese texto es humana, entonces, si es protegible, yo soy el autor. Pero solo por el mero hecho de utilizar una herramienta y yo poner un prompt, eso no tiene derechos de autor y por lo tanto yo no me puedo atribuir esa autoría, ¿no? La única agencia de protección de la propiedad intelectual que ha dictaminado, que ha publicado una serie de reglas para seguir
que no son vinculantes, pero bueno, en fin, si tú pides que se te registre, no se te va a registrar si no cumples esas reglas, es la US Copyright Office, que habla justo de estas dos condiciones. Tiene que ser una intervención humana suficiente y una intervención humana esencial. Entonces, bueno, como veis, en realidad está todo por definir y, como sabéis, la legislación siempre va por detrás de la realidad y en este caso todavía más detrás, porque la inteligencia artificial va muy rápido, la evolución de todos estos modelos va muy rápido y nos tendremos que atener a los casos concretos para ver si esta intervención humana es suficiente o no y, digamos, fiarnos al criterio de esas agencias en las que nosotros intentamos registrar nuestras obras para declararnos como autores. Lo primero que nos van a preguntar es: ¿has utilizado inteligencia artificial? Claro, puedes mentir, lógicamente. Bueno, también puedes mentir en otras cosas. No deberías, pero a veces se hace, ¿no? Pero vamos a pensar que no se hace. Tú ahí tendrás que decir si es mucha o poca, hasta dónde y en qué la utilizaste, ¿no? La utilicé para inspirarme, para buscar ejemplos. Vale, ok. La utilicé para hacer todo y yo lo único que hice fue luego retocarla en Photoshop, no sé qué. Entonces no. Entonces será caso por caso. Y ya volviendo a nuestro sector, os cuento que, por ejemplo, las major americanas directamente están prohibiendo la utilización por parte de sus artistas dentro de los estudios de modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el que la cadena de derechos se rompa. Por ejemplo, Marvel está haciendo la próxima peli del Spider-Verse y está negociando un acuerdo de distribución internacional. Bueno, distribuyen ellos. Otro tipo de acuerdo, por ejemplo, un acuerdo con una juguetera para hacer las figuras de acción, ¿vale? Y esta juguetera lo que va a pedirle es: confírmame y certifícame que la cadena de derechos es sólida. ¿Esto qué significa? Que todos los artistas que han trabajado en esta película te han cedido los derechos y por lo tanto tú me los puedes ceder a mí para hacer las figuras. Y de repente alguien confiesa y dice: no, es que yo esta figura en realidad no la hice yo, utilicé una inteligencia artificial para hacerla. Entonces se rompió la cadena de derechos, porque si no hay derecho de autor no se puede ceder y por lo tanto Marvel pierde ese contrato para hacer esos juguetes, ¿no? Entonces, por eso ahora mismo la inteligencia artificial en las major, en grandes producciones estamos hablando obviamente, está totalmente prohibida dentro de los estudios. Luego los artistas, por supuesto, en su casa investigan, la utilizan, pero en las grandes producciones no se utiliza. Así que, después de todo esto, los que estabais preocupados, ¿seguís preocupados? ¿Menos preocupados? ¿Más preocupados? Contadme. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie quiere confesar? Bueno, ¿más preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta más? Luisa. Gracias. Hola, hola. Pues yo no sé si estoy preocupada o no estarlo, la verdad. Estoy como en el limbo con todo lo que has contado. Pero sí quería preguntarte algo. Digamos que con toda esta dinámica de las IA, el sector cinematográfico se ha ido volcando un poquito también a de pronto utilizar esta herramienta como un aliado, ¿no? Sobre todo en el tema de la escritura de guión. Ya se están pensando modelos de cómo guionizar con las IA y también en la animación hay plataformas que ya te animan, obviamente al rompe se nota que es hecho por una IA, pero en ese caso, en ese sentido, entonces, si eso se llegara pues más adelante realmente a volverse pues algo más legal, ¿cómo sería ahí el tema entonces de la propiedad intelectual o cómo se está pensando desde ahora? O sea, ¿eso sería una coautoría o qué? Porque claro, eso no me queda tan claro. O simplemente claro, es una herramienta como si fuera de investigación. Es una herramienta de investigación o nadie nunca hemos pensado que el Photoshop pueda ser una herramienta que cree contenido
¿no? Porque no había una generación ahí, era una instrucción clara y directa para poder modificar una serie de imágenes. Aquí es diferente porque ellos llegan a sus propias conclusiones con toda esa información que tienen dentro, ¿no? Entonces, la legislación y la jurisprudencia es clara en definir lo que es una obra protegible y eso no va a cambiar. Es decir, no creo, a ver, por poder podría pasar, pero yo creo que no va a suceder que las empresas consigan cambiar las leyes de propiedad intelectual de todo el mundo. Que vengan a demandar, por ejemplo. ¿Perdona? Que vengan a demandar, por ejemplo, Claro. a los que guionizaron con esas herramientas. Eso para empezar, o sea, porque están mintiendo. O sea, esas obras que ellos utilizan, esas obras que salen de la inteligencia artificial, ya te digo, caso por caso tendrá que analizarse si son originales y si hay intervención humana suficiente y esencial. Y eso en cada caso se va a tener, y va a ver que va a ser, digamos, un momento en el que todos nos vamos a tener que formar mucho, todos que trabajamos en la industria y también los jueces, las personas que trabajan en las agencias de propiedad intelectual, en todas las empresas e entidades asociadas al mundo audiovisual y al mundo de las industrias creativas en general, ¿no? Porque ese conocimiento de qué es esencial y cómo funciona la herramienta para tú evaluar si eso de verdad es intervención humana o no, es muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, creo que efectivamente por eso están abriendo ese camino todas estas empresas, Meta, OpenAI, quieren convertirse no en unos competidores, sino en unos aliados. Hace 2 días leía un artículo precisamente de una nueva herramienta que está trabajando Meta, que es MovieGen AI, y cómo la presentan. Es muy curioso porque al principio entraron como elefante en una cacharrería a decir que que estas herramientas iban a poder hacer cosas que hacen los humanos, ¿vale? Entonces, todo esto se ha parado, hay un montón de demandas, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿cómo se venden? Se venden como los aliados de la industria audiovisual y han involucrado en el proceso de desarrollo de esta herramienta a directores de cine en Hollywood, a directores de cine y a guionistas, para entender sus necesidades y ofrecerles una herramienta que les ayude no a sustituir, sino a mejorar su trabajo. Ahora, o sea, han cambiado totalmente el discurso, efectivamente, porque ven que tienen todas las de perder, porque la legislación de propiedad intelectual es clarísima. Otra cosa es lo que ellos han hecho de una manera alegal, porque nadie estaba mirando o ellos no estaban confesando lo que estaban haciendo, etcétera. Pero ahora, sobre todo en la Unión Europea, que es muy estricto, hay ahora una regulación de inteligencia artificial muy estricta, ahora quieren obligar a todas estas empresas norteamericanas, OpenAI, Meta, etcétera, a cumplir con la legislación europea si quieren operar en Europa. Claro, no van a perder todos esos millones de usuarios que tienen ahí, todo ese volumen de negocio, entonces se van a tener que adaptar, sí o sí. Entonces yo creo que sí o sí se va a convertir en un aliado y bienvenido sea si es un aliado, ¿no? Y que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo. Hola, gracias. Hola. Buena tarde. Muchas gracias por la exposición, pero yo sí realmente estoy preocupado con todo lo que es la tecnología desde el punto de vista de privacidad y desde el punto de vista de poder decidir, porque la verdad, cuando uno hace vínculo a cualquier plataforma, no importa cuál, ya mi teléfono celular ya no es mío. El teléfono celular ya dejó de ser mío en el momento en que suscribí un acuerdo con WhatsApp, con Instagram, con cualquier plataforma de estas, además de que cualquier rastro que yo deje, no importa dónde, ya estoy siendo totalmente invadido. Entonces el asunto es, si yo para suscribir o afianzarme a algún lado, o el solo hecho de utilizar cualquier plataforma, ya tengo que ceder todos mis derechos, ¿cómo yo voy a poder en algún momento alegar que eso ya no es mío? El solo hecho, usted pierde total privacidad, usted pierde cualquier derecho porque nos otorga absolutamente todo lo que usted haga, todo lo que usted dice, todo lo que usted produzca, todo lo que usted contacta en el mismo momento en que ya hice suscripción de alguna plataforma o algo por el estilo. Entonces, mi pregunta es, la única manera sería dejar de existir, como decía alguien, en la red.
En el momento en que ya no existo en la red, definitivamente, o ya dejo de tener vínculo con alguna plataforma o alguna tecnología. Bueno, gracias por la pregunta y es una preocupación que efectivamente tiene mucha gente. Con respecto a la protección de datos es otra cosa diferente, pero cada vez es más estricta también la legislación a este respecto. Pero efectivamente cuando tú entras en una red estás asumiendo y aceptando sus condiciones, igual que cuando firmas una tarjeta en el banco, son condiciones de adhesión que se llaman, que es o lo tomas o lo dejas, no tienes capacidad de negociación porque estás tú solo contra una supercorporación muy poderosa, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, lo más radical, no estar en las redes. Bien, no queremos o no nos gustaría. No es verdad que pierdes todos tus derechos. Lo que estás haciendo es cederle una licencia sobre algunos derechos de tus obras, ¿vale? No pierdes tus derechos son tuyos y seguirán siéndolo. Pero al subirlo a Instagram, le estás permitiendo a Instagram compartir esto con otros, reproducirlo en una serie de plataformas que tú conoces o algunas no conoces, que ellos puedan incluso transformar esa obra, utilizarla como base para otra cosa o entrenar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, en realidad tú no estás perdiendo tus derechos, estás cediendo una parte de tus derechos gratis, porque al final, como bien dicen, ¿no? Cuando tú no tienes que pagar por estar en esa herramienta porque el producto eres tú. Ellos ganan dinero con tus datos, con tus obras y con todo lo que la gente postea. ¿Quieres entrar en ese juego o no? Es complicado salir de ahí, se puede, obviamente, conozco gente que no está en las redes, pero es complicado, sobre todo si eres un artista y quieres dar a conocer tus obras, ¿no? Otra cosa que se puede hacer son demandas colectivas, y se han conseguido muchas cosas con demandas colectivas. ¿Qué pasa? Que no puede ser una persona que demande, tiene que ser un colectivo apoyado en una asociación o una empresa que se adhiera a esa demanda y diga, no, mira, estáis vulnerando mis derechos por esto, por esto, por esto. Para eso que necesitas unos buenos abogados que vayan a Estados Unidos, a la Unión Europea o aquí, pero necesitas ir acompañado, tú solo vas a perder seguro. Entonces, las opciones no son muchas, siento no poder darte una respuesta que te valga porque no la hay en realidad. Entonces, si te preocupa mucho, la opción es salir, y si no, buscar la manera de asociarte con otras personas que te ayuden a protestar y hacer ver que se están vulnerando una serie de derechos y llevarlo a los tribunales, como a los medios y a los tribunales, porque a los medios a veces les duele más, ¿no? Pero siempre con alguien, acompañado. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo Hola. está? Una charla muy interesante. Tengo una pregunta que de pronto salen dos, ¿no? Cuando un proyecto que es de multimedia utiliza la inteligencia artificial para hacer el trabajo de preproducción, se puede tomar como utilizando el AI como una herramienta, como un referente, o pues, o sea, la AI haciendo el trabajo de preproducción sin personas, ¿se tomaría como una referencia o como una herramienta? ¿A qué te refieres con trabajo de preproducción? ¿Un storyboard? Digamos el concept art, el storyboard. ¿Lo hace la IA sola? ¿No hay nadie detrás diciéndole lo que tiene que hacer? Sí, ¿Cómo sí. es posible? Bueno, a ver, sí habría una persona, pero digamos, no un artista. ¿Y qué hace esa persona con la IA para que genere ese arte que vas a utilizar en la preproducción? ¿Cómo interactúa con la IA? Digamos que lo que me gustaría preguntar es que si la IA toma, digamos, trabajos que podrían ser tomados como más manual, ¿no? Que yo entro, busco referencias, investigo y así lo puedo plasmar en un canvas. La IA me da esa referencia, Sí. digamos, termino más rápido. Bien. Habría como otro tipo de contrato. Estos trabajos
serían, digamos, más, bueno, sí, serían como más rápidos. Eso, o sea, cambiaría cómo se ve la IA y como herramienta. No sé si me estoy confundiendo. Perdona, no, no te estoy entendiendo, pero si me estás preguntando si tú puedes utilizar una IA en un proceso de preproducción para generar un storyboard o un concept art, claro que lo puedes utilizar. ¿Quién tienes detrás que le está dando las instrucciones a esa IA para generar eso? ¿Es un artista que luego puede retocar eso y hacerlo suyo o no? ¿O es una persona que no sabe nada de arte y le está dando unas instrucciones que él considera o ella considera que son las adecuadas? Pues digamos que me causó curiosidad por lo que usted mencionaba de la cadena de derechos. Sí. En los estudios. Entonces, claro, yo pensando, bueno, si se utiliza la IA para recortar tiempos de preproducción, entonces ya estos trabajos serían considerados como, pues digamos, las personas durarían menos tiempo en contratación. O sea, eficientar un proceso no supone una vulneración de ningún derecho de propiedad intelectual. Otra cosa es que tú hagas, o sea, que decidas que sea un modelo de IA, que decidas hacer un diseño de un personaje a través de una IA a la que se le dan instrucciones por parte de una persona que no es un artista. Entonces, esto genera un proyecto, genera un contenido, un diseño que, en mi opinión, no hay una intervención humana suficiente y no es esencial esa intervención humana, por lo tanto no genera derechos. Y entonces tú, si quieres utilizar eso, ¿quién te ha cedido esos derechos para utilizarlo? Pues ahí está el break de la cadena. Vale, muchas gracias. Había una persona allí, perdona. Bueno, muy buenas tardes. Hola. Gracias, Verónica, por tu charla. Y teniendo en cuenta la pregunta que nos hacías de la preocupación inicial, mi respuesta es ya no, porque finalmente la IA es el producto de la inteligencia humana. Entonces tenemos que ser mucho más inteligentes nosotros para poder y saber utilizarlas a nuestro beneficio y no para de pronto caer en cosas de plagio y etcétera. Pero sí creo que es eso, es saber utilizarlas más que tener miedo. Gracias. No, gracias a ti por la reflexión. Creo que es fundamental saber utilizarlas porque es una herramienta que vamos a necesitar en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Y desde luego tenemos que convertirla en nuestra aliada, pero siempre tenemos que intentar o tenemos que exigir a las autoridades que regulen toda esta actividad comercial que hay detrás de todas estas empresas, porque obviamente lo que ellos quieren es ganar dinero y nosotros queremos proteger nuestros derechos y para eso están los poderes públicos, ¿no? Y por eso están haciendo todas estas leyes. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría que me comentara qué tipo de daños extrapatrimoniales se han demandado en Europa con la utilización de inteligencia artificial aplicada a la propiedad intelectual. En Europa, que yo sepa, ha habido pocas demandas. En Alemania, por ejemplo, ha habido una sentencia hace poco sobre un fotógrafo que demandó a una IA, a una empresa, obviamente, que decía que había utilizado sus fotografías para entrenar su modelo. Pues lo que decíamos antes, ¿no?, de las demandas en Estados Unidos. En ese caso, el juez estimó que esta empresa se había acogido a esta excepción de minería de datos, porque en realidad ellos no comercializaban los datos que generaba esa herramienta, sino que los utilizaban para investigación científica. ¿Vale? Entonces, esto, hasta donde yo sé, es como un poco una de las, ¿no? Pero no ha habido o sea, no hemos acudido a los tribunales en Europa tanto como en Estados Unidos porque el legislador se ha puesto a trabajar desde el minuto 1. Cuando ha visto ya lo que estaba pasando y las primeras demandas de Estados Unidos,
el derecho europeo continental, igual que el derecho aquí en Colombia, es un derecho que, a diferencia del anglosajón, se basa en las leyes, no en la jurisprudencia. Las leyes en el derecho anglosajón son muy amplias y las acotan los jueces con sus sentencias. En Europa y aquí es al revés. Hay una ley que es muy exhaustiva, bastante exhaustiva, y los jueces la interpretan, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que no ha habido, esa es mi reflexión, mi conclusión, no ha habido tantas demandas en Europa porque el legislador corriendo se ha puesto manos a la obra a intentar acotar pues todas esas, sobre todo empresas que son norteamericanas, ¿no? Intentar poner límites a todo esto que estaban haciendo para que no vulneraran no solo los derechos de autor, sino la protección, todos los datos personales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que será por eso. Gracias. Hola, gracias. Hola. Al momento de escribir un prompt, hay personas que ponen nombres de artistas o marcas. A mí me parece que éticamente no es lo correcto. ¿Legalmente hay implicaciones? Cuando tú escribes un prompt, si utilizas, no hay ninguna, es decir, no creo que haya ninguna implicación legal en tú utilizar como referencia, quiero hacer lo que sea, no sé, una ilustración como la hacía, no sé, un ilustrador que hay en España muy famoso, se llama Jordi Lavanda. Quiero hacer este estilo de ilustración, pero que ponga un perrito y un gatito. No creo que no hay ninguna implicación legal. La implicación legal sería que tú utilizaras eso que genera este modelo de inteligencia artificial y dijeras, esto lo he creado yo, o lo ha creado Jordi Lavanda para mí. Claro, ahí sí la habría, pero tú utilizar marcas registradas o no y nombres propios en un prompt para que te devuelva el modelo una serie de resultados que tú estás buscando no tiene ninguna implicación legal. Igual que cuando en Google buscas, quiero encontrar los países en los que se vende la Coca-Cola, no sé, no hay ninguna implicación legal. Otra cosa es que tú en Internet publiques que la Coca-Cola ha matado a no sé quién, porque es muy mala. Entonces eso sí tiene implicaciones legales, ¿no? Pero por el mero hecho de buscar, no. No sé cómo estamos de tiempo. Hola, buenas tardes. Hola. Escuchando tu charla respecto de los derechos de autor, se me viene un caso del macaco que se tomó la foto. En Estados Unidos se demandó esa situación de quién era la autoría de la foto. Finalmente el tribunal terminó diciendo que no era el macaco, no era Naruto, porque no había intervención humana, elementos que tú mencionas en la ponencia. Pero entonces recientemente recuerdo un libro, una editorial argentina lo publica, el autor es Jorge Carrión, y el libro se hace como en un ejercicio de surrealismo, continuando como una tradición de Breton. Se llama Los campos electromagnéticos. Okay. Y la editorial, así como el autor, reconoce autorías sobre ChatGPT-2 y GPT-3, diciendo que ellos en su proyecto de creación especulativa entrenaron un chat y lo pusieron a conversar con otro para generar un contenido. Ese reconocimiento de contenido de ChatGPT-2 y 3 es un avance en el reconocimiento, digamos, de autoría en inteligencias artificiales o en chatbots o en asistentes. Es decir, el resultado que te da el chat cuando lo pones a hablar con otro, ese resultado, ese texto que da, ese texto no se puede, la autoría no se puede atribuir a una máquina, porque una máquina no es humana. Entonces, puede ser que la editorial haya dicho que el autor o la autora es ChatGPT, un poco por promoción y porque se haga viral esa noticia, pero no existe autoría en nada que no sea humano, en una persona, en nada que no sea una persona. Entonces, pueden decirlo como algo, ya te digo, como un elemento de marketing para darse a conocer, pero es imposible que sea el autor una máquina, ¿no? No sé si te he respondido a la pregunta. El texto. En el momento que uno llega a citar el texto en un artículo, ¿a quién le reconozco autoría? ¿A Jorge Carrión nomás? ¿A ChatGPT-2, 3? ChatGPT 2 y 3 no son autores. Hay que ver si
Jorge Carrión es o no es autor, y para eso lo tendrá que decidir la autoridad de registro. En teoría, es decir, en realidad el derecho de autor es declarativo, es decir, tú eres autor de una obra por el mero hecho de crearla, no tienes que ir a ningún registro a que te reconozca que tú eres el autor. Pero es verdad que también se puede probar a posteriori que tú no eres el autor porque te lo ha hecho un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el debate. Tú puedes mentir, como siempre, puedes mentir, pero luego se puede desvelar que no eres. Tú decides a nivel ético lo que quieres, cómo quieres trabajar, ¿no? Hola, hola. 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 Yo tengo dos preguntas respecto a lo de la propiedad intelectual y es basado en el hecho de la precariedad y el momento de las huelgas que hay hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, de los animadores en el mundo sobre el uso de inteligencias artificiales, en especial ahora que compañías como Lionsgate, por ejemplo, ya empezó a pagarle a empresas para entrenar inteligencia artificial como para, entre comillas, reemplazarnos a los animadores. Y pues ya que somos un gremio que contamos con mucha precariedad laboral, esta legislación en propiedad intelectual sirve para que nuestros trabajos también se conserven en el espíritu de que es un trabajo en el que se muestra el espíritu artístico de los humanos. ¿La propiedad intelectual sirve también para proteger este aspecto? Depende. Cuando tú eres un animador o una animadora y creas el contenido que sale de tu cabeza, estás creando algo que es una obra tuya, una creación tuya. Pero si tú solo sigues instrucciones del diseñador de personajes y animas lo que él te dice, eres un mero ejecutor, no eres un creador, no eres un autor. No se considera que el animador o la animadora es un creador o una creadora de una obra, porque solo sigue instrucciones. Entonces, en ese sentido, efectivamente, vuestra posición es de más vulnerabilidad. Es de más vulnerabilidad porque no estáis considerados como un autor, porque en muchos casos, o en la mayoría, en un estudio de producción, solo ejecutáis órdenes que os da el director, que sí es autor, el director de animación, que todavía no es autor, aunque se está reclamando desde la industria y desde las asociaciones que se considere el director de animación también autor de una obra audiovisual de animación, el guionista, el músico, eso sí, pero vosotros estáis mucho más desprotegidos, efectivamente. Así es. Ok. Y te hago otra consulta, por ejemplo, respecto a, bueno, de pronto eso ya va a ser en cuanto al público, que es que, pues, por ejemplo, compañías como Lionsgate o incluso James Cameron, que dirigió el Titanic, ahora están buscando crear, ¿cómo se dice?, entrenar estos modelos de inteligencia artificial. En muchos aspectos a nosotros como artistas vemos que estas compañías buscan más, es desde su avaricia, reducir trabajos para poder tener más revenue. En ese aspecto ético, ¿cómo podríamos entrar los colectivos para que un gremio artístico en el que nosotros disfrutamos nuestro trabajo y el público se entretiene de ver cómo los directores de arte, personas como Guillermo del Toro, crean todos estos universos nuevos para la audiencia? ¿Cómo podríamos frenar para que la inteligencia artificial fomentada por empresas ávaras no hagan que nuestro contenido, el contenido que conseguimos, los trabajos que hacemos, se vean afectados? En ese aspecto tendríamos que volver a lo que decís de las demandas colectivas, o hay una manera en que nosotros podamos entrenar al público y decirle, usted puede utilizar la inteligencia artificial de manera democrática para usted poder hacer arte para usted, como cuando a alguien le da por pintar una cosita en su casa como hobby, pero tienen que entender que hay un alma detrás de las películas que usted ve. El valor del arte es algo que se tiene que entrenar desde la escuela. Desde la escuela. Es un poco lo que pasaba, si recordáis, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero cuando había ese gran problema de la piratería, que se descargaban películas y música
al principio de los finales de los 90, principios de los 2000, etcétera, la industria audiovisual y la industria musical tuvo muchos problemas porque la gente no era consciente que estaba robando. Igual que no entras en una tienda y robas una camiseta, no puedes ir a internet y bajarte una canción sin pagar o una película. Hay gente, mucha, que no entendía por qué no. Otros entendíamos obviamente por qué sí, porque esta cultura y esta ética y este valor que se da al arte, pues nos lo habían enseñado o lo habíamos aprendido en la escuela o en nuestras familias. Eso es una batalla complicada, porque cada vez el arte está menos presente en la educación, no sé aquí, en España desde luego. Las enseñanzas artísticas cada vez tienen menos presencia en la enseñanza obligatoria, ¿vale? Entonces es complicado transmitirle eso a las nuevas generaciones. Una de nuestras labores puede ser esa también, ¿no? Como animadores, como personas que hacemos productos para el público infantil, también enseñarles, contar estas historias y enseñarles el valor del arte, ¿no? Pero bueno, esto es un poco filosófico, yendo más a lo material y a qué podemos hacer. Las demandas colectivas es uno, o las huelgas de los sindicatos en Norteamérica muchas veces marcan el camino. Creo que fue hace poco, Caroline, si no recuerdo mal, que en Canadá el sindicato de la animación estuvo a punto de entrar en huelga precisamente por eso. Y llegaron a un acuerdo con las productoras. No recuerdo los detalles, pero eso pasó y se puso coto a esto. Entonces, a través de los sindicatos, a través de las demandas colectivas, a través del asociacionismo, se puede hacer presión para que estas empresas no pasen por encima de los derechos de los trabajadores en este caso. Porque avaras han sido desde el principio. En los años 20 no existía IA y también lo eran y abusaban ¿no? O intentaban hacerlo de otras maneras. Eso va a estar ahí, la avaricia es algo, lamentablemente, que va a estar siempre ahí. Pero sí, la educación más acción. Educación desde que somos pequeños y acción asociándose, intentando luchar de manera colectiva contra los abusos, claro. ¿Ya? Vale, perdón. Se nos acabó el tiempo, pero luego seguimos hablando, ¿vale? Gracias a todos. Gracias de nuevo, Verónica, por esta interesante charla. Así damos cierre a nuestra agenda académica el día de hoy en este auditorio. Después de esta enriquecedora jornada llevada de innovaciones digitales en este auditorio 360, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, quiero invitarlos a todos a las 5 de la tarde al auditorio principal, donde tendremos una conferencia imperdible con Patrick Coleman. Él es Technical Director de Pixar e Inside Out 2, llamada Emotional Algorithms: The Technology Behind Inside Out 2. También los invito para que sigan conectados con la transmisión de la agenda académica de Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital del Ministerio TIC. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy.